¿qué estuvimos estudiando la semana pasada? Los nombres de Yeshua. Ok, estuvimos hablando de Yeshua, ¿sí o no? ¿Cuántos fuimos bendecidos con entendimiento de el nombre Yeshua en el original hebreo? ¿Okay? Hay muchas cosas que hemos estado estudiando, y yo quiero que tú sepas que nosotros no somos una iglesia hebrea, ni somos una iglesia mesiánica. ¿Cuántos piensan que nosotros somos mesiánicos? Ah, qué bueno que nadie levantó la mano, porque yo iba a decir. El hecho de que estemos estudiando las raíces de nuestro Padre Celestial, no nos hace salir de lo que nosotros creemos y entendemos por la palabra y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, especialmente su salvación. Y quiero que entendamos eso, que lo tengamos claro, porque de todo lo que hemos estado estudiando hemos aprendido muchas cosas que realmente nunca nos la habían enseñado en el camino del Señor. ¿Sí o no? ¿Cuántos años lleva Mauricio caminando con el Señor? ¿20? Lo mismo que yo. ¿Cuándo te habían dicho a ti que era importante guardar mandamientos de la forma como están escritos? Nunca, nunca. Y mira lo que dijo la pastora ahorita, refiriéndose a nuestro pastor que se está cuidando, porque la doctora le dijo que tenía que quedarse quieto y él ha sido obediente a esa instrucción. Mira qué tremendo. Y eso está produciendo en su recuperación una bendición. ¿Sí o no? O sea que la obediencia a la instrucción produce bendición. Eso que dijo la pastora me voló el coco. Porque ¿cuántos de nosotros queremos ser bendecidos? Todos. Pero no queremos obedecer la instrucción para poder recibir bendición. Y es este conocimiento a través del Pentateuco que nos ha llevado a nosotros como congregación a entender lo importante que es cuando nuestro Salvador dijo: si me amáis, obedeced mis mandamientos. Porque la obediencia a la instrucción produce bendición, y eso está en todo lo que la palabra de Dios enseña, incluyendo el diezmo y la ofrenda. La obediencia a la instrucción te va a producir bendición. Lo que pasa es que el tema del dinero en las iglesias ha sido tan martillado y tan golpeado, que el enemigo ha hecho de ese sistema una manera para cerrarnos el entendimiento y ver la verdad de que la obediencia a la instrucción produce una gran bendición. Amén. Bueno, ¿a cuánto les gustó las letras en hebreo la semana pasada sobre el nombre de Yeshua? Chévere, tremendo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Franklin, si tú tienes todavía la palabra Yeshua, que dijimos que estaba escrito por 4 letras hebreicas. Una es la Yud, la otra es la Shin, la otra es la Bab y la otra es la Jin. Y que cada una de estas letras en el hebreo tienen un significado que le da categoría al nombre. En pocas palabras, le da la prescripción a ese nombre de lo que esa persona que porta ese nombre iba a hacer en la tierra. Qué tremendo. O sea, que tu nombre pueda definir tu propósito. Eso es tan profundo. Porque ¿cuántos de nosotros conocemos nuestro propósito en la vida? Muy pocos conocemos nuestro propósito en la vida. Pero qué tremendo pudiera ser que nuestro nombre nos recordara ese propósito. Si nuestro nombre nos recuerda ese propósito, vamos a caminar en la vida con una dirección más fija.
te lo puedo asegurar que no vas a andar perdido. Porque constantemente tu nombre te va a recordar qué es lo que tienes que hacer. ¿Sí o no? ¿Okay? ¿Cuántos quisieran saber? Mira, yo tengo 48 años, voy a cumplir 49 pronto, todavía me veo muy joven. ¿Okay? Y por mucho tiempo yo viví sin propósito. Yo no sabía cuál era mi propósito. Por mucho tiempo, aún conociendo la palabra de Dios. Y estudiamos libros buscando una vida con propósito. ¿Cuántos estudiaron ese discipulado? Una vida con propósito. Te pregunto, ¿terminaste el libro y encontraste tu propósito? No. ¿Ah? Todavía estamos buscando el propósito del libro. ¿Okay? Pero el libro es muy bueno. El libro es muy bueno. Lo que pasa es que hay algo que nosotros tenemos que encontrar, que nuestro propósito está en Él. Y si no lo buscamos a Él de la forma como Él anhela que lo busquemos, jamás vamos a encontrar nuestro propósito. ¿Me entiendes? Entonces, Yeshua, ¿ok? Acuérdate que leemos de aquí para allá, ¿no? A ver, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda. ¿Okay? O sea, esa es realmente la forma de la escritura desde el principio de la creación. Todo vino a confundirse en la Torre de Babel. Pero así era como todo ser humano en la faz de la tierra. No solamente escribía, sino que también leía. ¿Okay? De izquierda, de izquierda a derecha. ¿Okay? Entonces, la primera letra que parece como un boomerang, eso es lo que nosotros conocemos como la Yud. Y nuestro Salvador dijo que ni una, nosotros lo conocemos como tilde, ni una tilde pasará de mi palabra sin que todo se haya cumplido. Pero la palabra no es tilde, la palabra es Yud. Cuando tú vas al original, tú vas a leer que él dice, ni la Yud pasará, ¿okay? De mi palabra. Y la Yud es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. ¿Okay? Y él dice, ni siquiera la Yud dejará de cumplirse. Toda mi palabra se va a cumplir. Y esa Yud, junto con la que sigue, que es la Shin, dijimos que la Yud era mano o brazo, porque si tú ves, parece como un bracito haciendo así. ¿Sí o no? El Shin, que es la que sigue, ¿okay? Es un cambio, es revelación divina. Son como unos dientecitos, tú ves ahí como unos dientecitos de moler. Fuego purificador es presionar, ¿okay? Todo lo que tiene que ver con trituración. ¿A cuánto les gusta ser triturado en la vida? A nadie. Pero ¿cuántos saben que necesitamos ser triturados? Tú sabes que estudiamos que la oliva, para sacar el aceite puro, tiene que ser prensado. Y prensado es mucho más allá que triturado. Totalmente machacado. ¿Okay? Después viene ese que parece como un palito ahí. Esa es la bab, que significa gancho, estaca, bastón, callado, aguja. Significa añadir, significa vara y también significa clavo. ¿Okay? ¿Acaso no fue clavado nuestro Salvador? Entonces, si tú ves todo eso, ¿okay? Y el último, perdón, que es el allí, es el ojo, visión, poder observar, mirar más allá. Y si lo unimos todo, ¿okay? Para poder encontrar el propósito de nuestro Salvador en la tierra, gracias. Nos damos cuenta de que el brazo de nuestro Señor produce un cambio, una revelación divina. Nos purifica con fuego al presionarnos, ¿okay?
por medio de un gancho, por medio de una estaca, para que podamos tener visión y poder ver más allá. Ese fue el propósito de nuestro Salvador. Nuestro Salvador vino de la mano del Señor a producir un cambio en la tierra. Iba a ser clavado para que nosotros pudiéramos ver su gloria. ¿Ves? Entonces, qué tremendo que el nombre pueda decir cuál es tu propósito. Y eso es lo que significa Yeshua, Salvador, salvación. Y dijimos que como Él es salvación, ¿okay? Él es el que salva, Él es el Yeshua que Yeshua, el Salvador que salva. ¿Estamos? Bueno, y seguimos con otros nombres. Por ejemplo, ¿okay? ¿Quién es Jesucristo? Su función puede definirse parte con los cientos de nombres y títulos que se le dan en varios pasajes de la Biblia. ¿Okay? Su función. ¿Okay? Aprende más sobre Yeshua y la razón por la cual reciben estos nombres. Vamos a ver cuáles son algunos de los nombres. Ya sabemos que uno de ellos es Salvador. El segundo es Redentor. En Job 19:25 dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. ¿Qué es un redentor? Alguien que me diga. ¿Ah? ¿Y qué redimir? Redentor, el que redime. Ok, dime. El que paga una cuenta. El que paga una deuda. ¿Ves? ¿Okay? Porque el redentor es aquel que viene a sacarte del apuro porque tú no tienes con qué. Él pagó tu deuda. ¿Cuál deuda pagó el Señor? La deuda de pecado. ¿Qué iba a ¿Por qué tenía que pagar Él esa deuda por nosotros? Dime. Porque tenía que renovar el pacto. Sí, pero realmente porque tú y yo no la podíamos pagar. No teníamos la capacidad de pagarla. Tú sabes que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte y muerte eterna. En pocas palabras, para tú ser libre del pecado, ¿qué tiene que pasarte? Tienes que morir. Y no cualquier muerte. La muerte que tiene que ser válida para pagar esa deuda de pecado, tiene que ser como la que sufrió nuestro Salvador. Porque la ira del Padre tiene que caer sobre el pecado. Tú dirás, pero eso nadie. Exactamente. Ni tú ni yo podemos pagar esa deuda. Por eso Él decidió venir y pagarla por nosotros. ¿Qué hace el que Él pague esa deuda por nosotros? Él nos redime para que pudiéramos nosotros relacionarnos con Él. En pocas palabras, Él dio el primer paso. El segundo paso lo tenemos que dar nosotros. ¿Cómo damos el segundo paso? Cuando aceptamos ese sacrificio. ¿Y qué recibimos aceptando ese sacrificio? Bueno, primero, ¿okay?, que la deuda de pecado que teníamos es cancelada. Él la paga por ti, Él la paga por mí. ¿Correcto? Ese es el primer beneficio. Segundo, ¿cuál es el segundo beneficio? La palabra dice que vamos a ser sellados con el Ruach HaKodesh. ¿Qué significa ser sellados con el Espíritu Santo? Que vamos a tener a Él viviendo en nosotros. ¿Cierto? ¿Okay? Y si Él está viviendo en nosotros, ¿qué bendición es esa? ¿Qué produce? Produce que nuestro caminar sea de acuerdo a Él y dirigido por Él. La pregunta es, ¿quieres tú que Él te dirija? ¿Quieres tú que Él sea tu redentor? ¿Estás dispuesto
a soltar la dirección de tu vida para que sea Él el que la dirija. Porque vamos a ser sinceros. Hasta ahora, nosotros hemos dirigido nuestras vidas y hasta dónde nos ha llevado. ¿Podemos decir que nos ha ido bien? A veces sí y a veces no. ¿Podemos decir que hemos logrado nuestro propósito? No, hemos logrado nuestro propósito. ¿Okay? Podemos decir que ya sabemos para qué fuimos enviados a la tierra por nuestro Padre Celestial. ¿Okay? Deberíamos de decir sí. ¿Okay? Pero es muy importante que entendamos que Él es nuestro Redentor. Él te salva redimiéndote para que puedas cumplir el propósito con el cual fuiste creado. ¿Quieres vivir el propósito con el cual fuiste creado? Tercer nombre, pan de vida. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. ¿Qué significa no tener hambre nunca? Y cuando estamos hablando de estas palabras que no son naturales, no estamos hablando de un hambre natural, sino estamos hablando de un hambre ¿qué? Espiritual. ¿Qué significa en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a ser saciados espiritualmente? Mira, en estos 21 años de cristianismo, en mi caminar, he tenido altos y bajos. He tenido tiempos espirituales altos y he tenido tiempos espirituales bajos, donde mi espiritualidad necesita comer, porque se siente que se está muriendo de hambre. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? ¿Eh? ¿Y qué han hecho? ¿Comer? ¿Ah? O primero buscar en tus fuerzas cómo resolver el problema interno espiritual que tienes, y por último buscar al Señor. Porque lo primero que hacemos es buscar en nuestras fuerzas cómo saciar ese hambre. ¿Y cómo tratamos de saciarlo? Primero, porque no identificamos que es algo espiritual, sino que pensamos que es algo emocional. Entonces vamos a buscar cómo saciar ese hambre de una forma emocional, pensando que es que nos falta algo o alguien. Entonces, si no tienes pareja, sientes que te hace falta una pareja y te vas y buscas una en tus fuerzas. Si no tienes dinero, ¿qué haces? Empiezas como un loco a buscar cómo producir dinero, ¿okay? Y terminas metiéndote en 4 trabajos y no pudiendo dormir, porque de uno sales para el otro, del otro para el otro, y así sucesivamente. Trabajas de lunes a martes de lunes a sábado en uno, domingo, lunes y martes en otro, y así para poder alcanzar el mes. Y terminas abandonando a tu familia. Y si no tienes familia, terminas abandonando tu salud. ¿Ves? Y después, cuando vemos que ya estamos hasta aquí, que no podemos más y que estamos ahogados, entonces nos acordamos del pan de vida. ¿Cierto? ¿Cuántos hemos tomado decisiones así? Yo he tomado muchas decisiones así. Simplemente por no darme el tiempo de buscar su rostro, buscar su presencia y saber que Él es el pan de vida que va a venir a saciar mi necesidad. Y entonces cuando yo lo busco a Él, me acuerdo que Él dijo, un momento, Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces déjame buscar toda palabra que sale de la boca del Señor para yo encontrar la luz en medio de este túnel. ¿Cierto? ¿Okay? ¿Estamos? Ese es el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá
hambre espiritual, porque es el espíritu el que necesita ser fortalecido cuando en el momento malo necesita buscar una salida. Si tú estás atravesando una situación, por muy mala que sea, y tu espíritu está fuerte, es tu espíritu el que te va a dirigir en cómo salir de esa situación. Y te puedo asegurar que la salida va a ser rápida, próspera, y aunque sea un poco difícil, vas a terminar en gozo. ¿Me entiendes? No vas a estar en una desesperación, ni en una angustia, ni entonces, ni arrancándote los pelos. Mira, yo ya me los arranqué todos. ¿Okay? Porque sabes que Él es el pan que te da vida. Y fuera de eso, después dice: y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, dos cosas: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y si crees tampoco tendrás sed. ¿Acaso esas no son las dos cosas más importantes que el hombre necesita naturalmente para poder vivir? Ahora imagínate en el espíritu. ¿Estamos? Dice, le decimos pan de vida, le decimos creador. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Su entendimiento es inescrutable. Isaías 40, 28. ¿Por qué? Porque Él es un creador. En pocas palabras, cuando hablamos del nombre, los atributos de Dios, y hablamos los nombres y los títulos que se le dan a nuestro Salvador Yeshua, a nuestro Salvador Jesucristo en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que los dos se intercalan, porque es uno solo. La palabra dice que Él se despojó de ser quien era, dejó su trono y vino a la tierra y se hizo hombre, por amor a ti y por amor a mí. Entonces, no es que tenemos tres dioses, es que tenemos un Dios con tres funciones importantes. Él es nuestro Padre, que se volvió carne para ser hijo, y una vez que subió a los cielos, se volvió espíritu para habitar dentro de nosotros. ¿Estamos? Número 6, hijo del Dios viviente. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Yeshua, el Hijo de Dios. La palabra Cristo en el original griego es ungido. Por eso es que decimos Cristo, porque significa en el griego ungir. Él es el ungido. Él le dijo: tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Número 7, hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Y es el versículo perfecto para evangelizar. Hijo unigénito. En pocas palabras, Él se dio a sí mismo todo lo que Él es, por amor a ti y por amor a mí. Hijo amado. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Lucas 9:35. Tú sabes que la palabra de Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Mas sin embargo, aquí dice: a Él oíd. ¿Por qué? Porque es Él mismo. ¿Ves? Santo de Israel. Acérquense y vengan al consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Isaías 5:19. Él es el Santo de Israel. Él es el que te da consejo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un buen consejo en un momento difícil? Pero preferimos ir a buscar el consejo del amigo. Tenemos un problema matrimonial
y buscamos el consejo del amigo que se divorció 4 veces. No, es que como se divorció tanto, entonces él sabe. Cuando deberíamos de buscar el consejo directamente de él. Y yo no te digo que a lo mejor tu amigo no sepa darte un buen consejo. Yo le digo a la gente que yo le predico la palabra, yo nunca te voy a dar un consejo, yo te voy a dar una sugerencia. Porque si te doy un consejo y te sale mal, tú vas a venir y me vas a echar la culpa. ¿Sí o no? Pero si te doy una sugerencia, ya es tu decisión si lo haces o no. Entonces, si te sale mal, no puedes venir a echarme la culpa. Pero yo prefiero que no me busques a mí para darte una sugerencia. Yo prefiero que lo busques a él. Amén. Porque él no solamente te va a dar el verdadero consejo, sino que si le obedeces, vas a ser bendecido. Amén. Dice: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Si ahí no te queda claro que Él es Dios, en ningún lado de la Biblia te va a quedar claro. En ningún lado. Sí, las campanas de la iglesia están sonando. Pepito se ríe. ¿Ves? Tremendo. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de Shalom. Y te voy a decir una cosa: paz y Shalom no es lo mismo. Lo que pasa es que en el hebreo la palabra Shalom solo se puede traducir como paz. Pero la palabra Shalom es un reposo, un descanso. Mejor dicho, como cuando el niño está aprendiendo a tirarse en la piscina y tú le dices, ven, tírate, y el niño corre y se tira en los brazos de su papá porque sabe que su papá lo va a coger. Y ese niño no duda en tirarse. No duda. Eso es Shalom. Que no hay ni siquiera un campo en tu mente de decir, no me va a coger. Eso es Shalom. Porque sí, muchas veces tenemos paz, pero dudamos. ¿Sí o no? Pero el Shalom hace que tú corras y ves a tu padre, te le tiras encima y sabes, porque sabes que él te va a coger. Así que por eso él es tu Shalom, tu príncipe de paz, ese Shalom que realmente te asegura que nunca te va a faltar nada. ¿O a alguna de ustedes le ha faltado algo durante estos 3 años? Han sido los 3 años más difíciles de los Estados Unidos. Estoy aquí desde el año 1990 y nunca hemos vivido una situación tan difícil como la que hemos vivido en los últimos 3 años. ¿Sí o no? Tú estás desde el 93. O sea que nunca, y te puedo asegurar, a ninguno nos faltó algo. ¿A quién le faltó? En medio de pandemia, ¿a quién le faltó? Nada. Hello. ¿Ves? Ay, yo pensé que te estaba riendo. Ok, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. 15, Rey de reyes. Y esto es tremendo, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Eso está escrito en 1 Timoteo 6:15. ¿Por qué Rey de reyes? No solamente por los reyes de la tierra. ¿Por qué Señor de señores? No solamente por aquellos que se dicen ser señores. Recuerda que tú y yo hemos sido llamados a ser
reyes y sacerdotes. O sea que Él es rey sobre tu reinado. Mira esto, no sé si me entendiste. Él es rey sobre tu reinado. ¿Qué reinas tú? Pregunto, ¿qué reinas tú? Tu vida. Tú reinas tu vida. ¿O acaso hay alguien más que te diga qué hacer que tú mismo? No, estamos hablando de ahora. Cuando era chiquito, no, pues, y aún así, Luis Fernando se me pone de pie. No quiero. Se me pone de pie. No quiero. Si no te pones de pie, te voy a dar un correazo. No, y yo me paraba. La chancleta. Viste que sí podías estar de pie, pero por dentro estoy sentado. Venga, Sandra, mira Sandra diciendo la imagen de duro. Porque así somos. Desde que nacemos queremos ser reyes de nosotros mismos, ¿o no? Pero Él es rey de reyes. Él es rey sobre tu reinado, sobre mi reinado. Él es rey. En pocas palabras, yo ya no hago lo que a mí me dé la gana. Yo ahora hago lo que a Él, no voy a decir le da la gana, pero le da su voluntad. ¿Okay? Yo hago ahora lo que Él dice, lo que su voluntad me dictamina. ¿Okay? Si tú te encuentras en la disyuntiva de que estás haciendo lo que te da la gana, para un minuto y ponte a cuentas con el Señor. ¿Okay? Porque te voy a decir una cosa, a lo mejor al principio parecerá que todo marcha bien, hasta que te das con la pared. Porque tarde o temprano, cuando hacemos lo que nos da la gana, nos damos con la pared. Yo tengo una quemadura aquí desde los 6 años. ¿Sí? Si te ríes, Pepito. Me lo hizo una plancha a los 6 años, que mi mamá me dijo no tocar. No toques esa plancha. Y me fui allá de metido. Yo me cayó la plancha así. ¡Pah! ¿Eh? ¿Ah? Y tengo 48 años y todavía tengo la cicatriz de la plancha. ¿También la tiene? ¿Otra cabezona como yo? No, hombre. Te la curé con sábila. Imagínate. ¿Okay? Y aún así, con los golpes que nos damos y no aprendemos. Porque somos ¿qué? Ustedes lo dijeron, no yo. ¿Okay? ¿Sí o no? ¿Okay? Entonces Él es Rey de reyes y Señor de señores. Señálate aquí, Él es mi Rey. Yo ya no soy mi Rey. Él es mi Rey. ¿Okay? ¿Estamos? Entonces Rey de reyes. Ahora mira lo que dice, cabeza de la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el salvador del cuerpo. Efesios 5:23. Tremendo. ¿Okay? Ahora te hago una pregunta. ¿Okay? ¿Qué es la iglesia? ¿Un edificio? Dime. Un pueblo. Mira. Qué bacano, un pueblo. ¿Está buena esa? Claro, el pueblo del Señor. ¿Eh? Un pueblo. ¿Eh? En pocas palabras, cada uno de nosotros representa el cuerpo de nuestro Señor. Por lo tanto, si Él es la cabeza, volvemos a lo mismo. Él es tu Rey. Él es el que te dirige. No pueden haber dos cabezas en un cuerpo. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Qué dijiste? Dos cabezas de la mía no podía. Imagínate. Había una muchachita americana que nació
Eran dos cuerpitos, pero estaban pegadas las dos, ¿okay? Del torso, de aquí. Siameses, sí. ¿Okay? Pero era, imagínate, muy difícil para ellas tomar decisiones. Porque eran dos cabezas, un solo cuerpo. ¿Okay? Entonces, si una quería ir a un sitio, tenían que ponerse de acuerdo. Porque si la otra no quería ir, ¿cómo hacían? ¿Okay? Por eso Él es la cabeza. No trates tú de ser cabeza. Deja que Él lo sea. Deja que Él sea tu cabeza. Deja que Él sea el que te dirija. Créeme, Él sí va a saber a dónde guiarte. Porque cuántas veces nosotros nos vamos por ahí, ¿okay? Y el Señor ahí nos dice, oímos una vocecita que nos dice, por ahí no cojas. Nosotros, pero es que es el paso más corto, por ahí no cojas. Pero es que es el más corto, pero por ahí no cojas. No, pero es que es más corto y te vas. ¿Okay? Y terminas yéndote en el hueco que estaba ahí. Y el camino más corto terminó siendo el más largo, el más doloroso y el más difícil. Alguien me decía una vez, es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. ¿Okay? Omnipotente, ciertamente espíritu hay en el hombre y la inspiración del omnipotente le hace entender. Mira qué bonito esto está en Job capítulo 32 versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre. ¿Okay? O sea que no es que no haya espíritu, sí hay espíritu. Y es a través del espíritu que Él se comunica con nosotros. ¿Okay? Por eso dice, Él te hace entender. Y hay gente que dice, yo no puedo leer la Biblia porque yo no la entiendo. En mis tiempos de catolicismo decían, no, tú no puedes leer la Biblia porque te enloqueces. En los años 80, 70, por allá atrás. Hace unos añitos atrás nada más. ¿Okay? Que tú no puedes leer la Biblia porque te enloqueces. Y con ese cuento, ¿okay?, le cohibieron a todo el mundo a leer la palabra de Dios. ¿Okay? Pero no nos damos cuenta que es a través del Espíritu que Él nos da entendimiento para poder estudiar su palabra. ¿Estamos? Alfa y Omega. Yo soy el Alfa y la Omega. Y vuelvo a lo mismo. Esto fue escrito, esto está en Apocalipsis y fue escrito en griego. ¿Okay? Por eso se usa la terminología alfa y omega por el alfabeto, que es el abecedario griego. ¿Okay? Pero cuando vamos al original, en el hebreo, él es el Aleph Bet. ¿Perdón? El Aleph Tab. Gracias. El Aleph Tab. El Tab es la última letra del alefato. El alefato es el abecedario hebreo. ¿Okay? Pero lo que nos está diciendo es que Él es el principio y el fin. No quiere decir que Él tiene un principio y que Él tiene un fin. No, dice con Él empiezan las cosas y con Él terminan. Porque es muy diferente yo decir Él tiene principio y tiene fin. Él no tiene principio ni tiene fin. Él es infinito. Pero cuando decimos Él es el que hace, el que edifica el principio de las cosas y Él es el que le da el final a las cosas, es muy diferente. Y Él es eso, el que empieza un proceso en nuestras vidas y el que termina el proceso es Él. No lo empiezas tú. No pienses que lo empezaste tú o que lo empecé yo. Nosotros no tenemos la capacidad para empezar un proceso espiritual. Es Él el que lo empieza. Él fue el que te llamó. Él fue el que me llamó. Si Él no viene a buscarme primero, yo jamás lo hubiera buscado. Por mi propia voluntad, ninguno de nosotros lo hubiera buscado. Por eso Él vino primero. Él dio el primer paso. Él dio
el paso principal, el principio lo dio Él. Ahora el segundo paso lo doy yo, pero al final Él es el que me lleva. Porque Él empezó la obra y la terminará. El que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta la venida de nuestro Salvador. ¿Estamos? ¿Okay? Entonces, maestro, 19, pero vosotros no queréis ser llamados rabí, porque la palabra de maestro en hebreo es rabí, ¿correcto? Dice, porque uno es vuestro maestro, el Yeshua, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Okay? ¿Estamos? Él es nuestro maestro. ¿Okay? Todo lo demás somos mentores, pero Él es el que nos enseña. Si tú coges tu palabra todos los días y le dedicas, ponle 15 minutos de lectura bíblica todos los días a tu vida, ese maestro, con el hecho de verte abrir su palabra, va a correr a bajar a enseñarte. Va a brotar dentro de ti, porque Él no tiene que bajar, Él está dentro de ti. Él va a brotar dentro de ti y te va a guiar, te va a enseñar eso que estás leyendo. Y te va a decir, ¿sabes qué? Mira, eso que estás leyendo, ve y búscalo, busca, investiga. Mira, vete al diccionario Google, porque todo es Google, ya no existe la enciclopedia, ¿okay? Y vas a buscar. Mira, hay muchas cosas. Alejandro me entiende, porque a Alejandro le gusta investigar, ¿okay? Pero cuando tú te pones a investigar algo de la palabra de Dios, créeme que el Espíritu te va a guiar a que encuentres la verdad, porque dice la palabra que encontraré la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la ignorancia. ¿Y qué produce la ignorancia? Muerte. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Okay? Así que Él es tu maestro. 20, se le conoce como el rey de los judíos. Dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Juan 19, 2, 3. Tremendo, ¿ah? ¿Okay? 21, sumo sacerdote. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hebreos 3:1. ¿Okay? Sumo sacerdote. ¿Cuál es el trabajo del sacerdote? Y lo estudiamos aquí, cuando estuvimos leyendo el libro de Levíticos, cuando estuvimos leyendo el Mishkan, ¿okay? El tabernáculo. ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Guiar al pueblo. ¿Perdón? Guiar. ¿Guiar al pueblo? No. Presentar las ofrendas, sí. El sacerdote es el vocero entre Dios y el pueblo en los tiempos de Moisés. ¿Okay? El intermediario. ¿Okay? Hoy en día todos debemos ser sacerdotes, porque la palabra dice que todos somos hechos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, tú eres ese sacerdote, pero por encima de ti está Él. Y qué tremendo, porque todos los nombres que le da la palabra de Dios, siempre vamos a encontrar la misma característica, que Él está por encima de nosotros. Amén. ¿Okay? Él está por encima de nosotros. ¿Okay? No pienses que si conoces mucha palabra, ¿okay?, termina siendo como un escriba o como un fariseo. Porque al conocer mucha palabra, pero hacerte tú sacerdote mayor, vas a perder el año. Él está por encima de cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. ¿Estamos? ¿Ok? Bueno. Profeta. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo 21:11. La palabra profeta en hebreo es Naví. Naví significa vocero, enviado, mensajero. ¿Okay? Así que
¿por qué se le llamaba profeta? Porque él vino a darnos las buenas nuevas de salvación. No podemos olvidarnos de las buenas nuevas de salvación, familia. Ese es parte del ministerio de nuestro Salvador. Esas buenas nuevas de salvación que él vino a darnos a nosotros es la que nosotros tenemos que ahorita ir afuera a repartir al mundo. Por eso dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí que voy a estar con vosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Okay? Entonces, él es profeta y hizo de todos nosotros un pueblo profético, un mensajero. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo con esa misión de llevar el mensaje? ¿Estamos predicando lo que nuestro Padre nos enseñó? Que hay un Salvador. Porque esa es la misión, la gran comisión. Antes de él subir al cielo, él le dijo a los discípulos y aseguró de decirles, ya me voy, por tanto id. Ahora les toca a ustedes. Lo que yo hice con ustedes, ahora le toca a ustedes hacerlos con otros. Él no nos recogió para sentarnos a escuchar un sermón todos los fines de semana. Él nos recogió para capacitarnos y prepararnos para ir a buscar a aquellos que están perdidos afuera. ¿Y cómo se nos ha olvidado esa gran comisión? Estamos hay veces tan cómodos en donde estamos y como estamos, que ya no queremos ir a buscar a nadie afuera. Y para eso él vino. Si no hubiera venido y nos hubiera buscado a nosotros, nosotros no estuviéramos aquí. Entonces, ¿por qué no vamos y buscamos a otros para que otros estén igual? ¿Eh? Hay mucha gente allá afuera todavía. Mira, Mateo 24 habla de los últimos tiempos, que va a haber una gran apostasía, ¿sí o no? Y muchos apostatarán de su fe. Pero también entre los muchos que apostatan de su fe, también muchos que no lo conocen van a querer conocerlo. Pero si yo me quedo en los que apostatan, nunca voy a buscar a los que todavía quieren entrar. Porque al fin y al cabo el que apostata es porque ya conoce. O si no, no apostataría. ¿Sí o no? Apostatar de tu fe es negarla. Estuviste, la conociste y ya renunciaste a ella. Ahí estaba escuchando una mujer en las redes sociales que estaba diciendo 22 años en el cristianismo. Estuvo en la escuela dominical, se preparó, mejor dicho, más preparada que un yogur en las cosas espirituales. Y se retiró. Dijo que era una gran mentira. ¿Por qué? Porque se metió en las ciencias religiosas. Y cuando tú estudias algo tan profundo como son las ciencias religiosas, se te vuelve una mezcla en la cabeza. Y terminó saliéndose. Porque para ella todo era una mentira. Ahora, se confundió. ¿Okay? ¿Tú crees que por ahí no hay alguien esperando la oportunidad para confundirte? Claro. ¿Y terminó qué? Apostatando. Dime. Hemos estado escuchando que el Scientology Ajá. es un culto. Claro. No es una verdad, no es un... No, es que Scientology, donde está metido muchos de los actores de Hollywood. Y se han salido de ahí y han sido perseguidos. Claro. Todo es Claro. una secta. Bueno, no digas nombres, Mima, porque esto aquí está. Ah, ya sé, tú dices el hijo de Celia Cruz. Ah, no, ok. No diga nombre. Pero así es, familia.
Así es, por eso es importante, ¿okay?, que nosotros salgamos allá afuera. Todavía hay gente que anhela conocer lo que tú y yo conocemos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Okay? Somos sus profetas, somos los enviados a traer ese mensaje que ya portamos adentro para una generación que no lo conoce. Hay de estos hombres que estudian política, politólogo, creo que se le dice, argentino, ¿okay? Escucho mucho de este hombre porque habla mucho de cómo la política puede destruir una nación. ¿Entiendes? Es bien chévere oírlo hablar. Y él dice que esta generación es la generación vacía. ¿Por qué? Porque no tienen nada en la cabeza, dice. Simplemente se dejan llevar por el momento, ¿okay?, por la ola. ¿Okay? Si el tren en las redes sociales dice cojamos para la izquierda, todo el mundo coge para la izquierda. Si el tren en las redes sociales dice cojamos para la derecha, todo el mundo coge para la derecha. Pero nadie tiene voluntad propia. Y cuando tú a una persona que no tiene voluntad propia, que no sabe para dónde coger, le empiezas a dar dirección a través de la palabra, créeme que sus ojos se abren. Pero pensamos que no se pueden rescatar. Y sí se pueden. Lo que pasa es que no estamos haciendo nuestro trabajo. Somos sus nabís. Él es nuestro mayor profeta y ha hecho de nosotros un pueblo que esparce, que lleva las buenas nuevas. ¿Okay? ¿Okay? Ya estudiamos maestro, que es lo mismo que rabí. Emanuel, Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y más adelante dice que traducido es Dios con nosotros. Okay. Yeah, cool, dicen el Pepito. Dios con nosotros. En pocas palabras, Él dejó su trono de gloria. Se despojó de quien era. Okay. Y vino a habitar con nosotros. ¿Ven? Qué tremendo. Si ese padre no es un padre que de verdadmente ama a sus hijos, yo no sé qué es. ¿Ven? Mira que Jesucristo decía, si ustedes siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos, ¿qué más? Nuestro Padre Celestial que está en los cielos y que es lleno de bondad, no os dará todo lo que vosotros pidáis. ¿Eh? Él es un Padre bueno. ¿Eh? Abogado dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua, a Jesucristo, el justo. En primera de Juan 2:1. En pocas palabras, ¿quién necesita un abogado? No. Voy a volver a repetir la pregunta. ¿Para qué se necesita un abogado? Para que nos defienda. ¿Por qué? Porque un juicio, o sea, porque han roto la ley. O sea, si yo quebranté la ley, me coge la policía, me tiene que llevar a un juicio delante de un juez, una fiscalía, ¿okay?, un jurado, ¿okay?, para juzgarme por el delito que cometí. Y el delito que cometí fue que rompí o dañé, infringí una ley. Ahora él dice aquí que si alguno de nosotros, él dice, estas cosas lo escribo para que no pequéis, en pocas palabras, para que no infrinjas la ley. Pero, si por casualidad, por ignorancia, ¿por qué? Por menso, por bestia. Si por acaso
no te diste cuenta y terminaste pecando, hay un abogado. ¿Por qué? Porque Él está lleno de misericordia. ¿Okay? Pero vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de nosotros que ya conocemos mucha palabra, cuando alguien peca, lo primero que hacemos es, ¡ah, claro! Ahora te va a llover fuego del cielo. ¿Ah? ¿Ah? Ay, y empezamos, ¡ay, pecador! Yo te digo una cosa, la ley para mí es para mí. Yo soy el que me tengo que preocupar si la quiebro o no, si la infrinjo o no la infrinjo, si la cumplo o no la cumplo. Yo no tengo por qué señalar a nadie si esa persona la cumple o no la cumple. Eso es problema de esa persona y del Señor. Mi trabajo es aplicar la palabra de Dios a mi vida. Porque ¿de qué me sirve yo conocerla, andársela aplicándola a todo el mundo y no aplicándomela a mí? Y así hay muchos. Mira, nuestro Jesucristo, nuestro Yeshua Mashiach, Él era la Torah viviente. En pocas palabras, por donde Él caminaba, la ley caminaba. Y Él no andaba jugando a todo el mundo. Al contrario, Él venía salvando a todo el mundo. Él venía teniendo misericordia de todo el mundo. Él veía a la gente y sentía dolor, las veía como ovejas sin pastor. Pero Él no veía sus pecados. Señor, mira, este hombre es ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Esos fueron los discípulos señalando. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? No. Ni él ni sus padres. ¿Vale? Ni él ni sus padres. Pero no pienses que esto es de pecado. Ni él ni sus padres. Aunque te voy a ser sincero, la palabra dice que todos nacemos en pecado. Así que sí, legalmente, sí estaban en pecado. Tanto él como sus padres. Pero él dice, no, tú no estás entendiendo. Ni él ni sus padres, sino que él nació así para que la voluntad del Padre, el poder del Padre, sea manifestado. ¿Okay? Pero nosotros nos quedamos, ¡ah, pecador! ¿Cuánto no lo juzgaron a él porque andaba con los recaudadores de impuestos, con los adúlteros? ¿Cuánto no lo criticaron? Señor, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés dice que debe morir apiedrada. Ajá. Apedrada. Pedrada. No, perdón, no piedrada, apedrada. Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues que iba piedra. Que tire la primera piedra. Dice la palabra, mira qué tremendo. Hay algo que nosotros no leemos de ese versículo, pero la palabra dice que desde los menores hasta los mayores, uno a uno fue dejando su piedra en el piso. ¿Okay? Y la gente no entiende cuando él dice desde los menores hasta los mayores, ¿a qué se refería? Todos los que vinieron con esta mujer a que la juzgara nuestro Salvador, todos ellos eran estudiadores de Torah. Todos. Entre ellos habían estudiantes que habían recién empezado y habían maestros que eran los que enseñaban. Por eso dice, la palabra dice, entre los menores, o sea, los estudiantes, hasta los mayores, los maestros, dejaron su piedra en el piso. ¿Okay?
Porque ni aun con todo el conocimiento que tenían, pudieron debatir lo que él les dijo. La misericordia. Claro. Pero un momentico, mira qué tremendo. Porque cuando hemos estudiado esa parte en la Torá, de que si a una adúltera se le encuentra en el acto del adulterio debe morir apiedrada, no dice solamente la adúltera, dice el adúltera y el adúltero. Los dos tienen que morir apiedrados. Pero ¿qué pasó? A él solo le llevaron la adúltera. ¿Y dónde dejaron al adúltero? ¿Por qué no se lo llevaron? ¿Quién sabe por qué? No sabemos. Pero qué tremendo. Porque el amor y la misericordia del Padre llevó que cada uno de ellos se tragaran su conocimiento y no pudieran hacer nada. Es tremendo. Entonces, por eso te digo, ¿para qué estás conociendo Torah? ¿Para señalar? ¿Para juzgar a los demás? ¿O para misericordia? ¿O para amor? Mira esto, para amor y misericordia. Y la estás usando fuertemente para tu vida y para tu propio pecado. Porque para mi vida y para mi pecado yo sí debería de ser fuerte. Para mí, yo sí debería de ser fuerte con la palabra. Pero nosotros los seres humanos somos al revés. Para mí, usamos el amor y la misericordia. Ay, es que yo me amo tanto, yo me quiero tanto, no. Entonces, esta parte de la Torah, que es tan dura, no, eso. Pero como es tan dura, pero sí para el otro, bueno, sí para el Señor, que Señor, míralo ahí vestido de rosado, ¿verdad? Y la palabra dice que no uses camisas rosadas. También puede haber un punto en el que la persona sea tan estricta que trate de vivir como se vivía antiguamente, tanta religiosidad, que no tenga misericordia. Ni con ella misma. Claro, muy buen punto, Claudia, muy buen punto. Ella está diciendo que llega a un punto donde la persona puede llegar a ser tan estricta consigo misma que ni siquiera aplique la misericordia para ella misma. Y tampoco podemos llevarla a ese extremo. Tenemos que conocer a nuestro Abba, no como nos lo enseñó la religión, el ser inalcanzable. El ser que está, yo tengo personas que me dicen, es que él está muy ocupado para preocuparse por un pecador como yo. Créeme que así me lo han dicho. ¿Para qué lo molesto? Si él está tan ocupado, ¿qué se va a preocupar por un pecador como yo? Imagínate. Cuando me dicen eso, yo quisiera coger un montón. Pero es una falta de paternidad. Es falta de paternidad, claro. O sea, si tú no puedes creer que hay alguien que te ame lo suficiente. Es porque tus heridas son muy profundas. Y ahí es donde uno llega y dice, de tal manera, de tal manera, de tal manera. Y ahí es donde yo le digo, te amó el Señor, que envió a su Hijo para que no mueras, sino que tengas vida eterna. Misericordia, de tal manera. Ahora dice, mediador. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que al intervenir una muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer testamento. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que al intervenir una muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hebreos 9:15. Mediador. ¿Qué es un mediador? Alguien que se pone en el medio. Mira qué tremendo. Te van a dar a ti el tanganazo y esa persona se pone en el medio y la recibe por ti. Eso es un mediador. Y lo tremendo es que ya no te pueden volver a poner el tanganazo, porque ya el tanganazo lo dieron. Lo que pasa es que no lo recibiste tú, lo recibió tu mediador. O no lo recibiste en
o no lo resiste. Mira, una vez, no me acuerdo quién fue, un pastor, no me acuerdo exactamente, que me dijo: Lucho, este es tu pecado. Este es tu pecado. Y este es ese mediador. ¿Tú sabes qué tenía que hacer Dios con tu pecado? Darle duro a ese pecado. Entonces, ¿qué hizo el mediador? Puso tu pecado en él. Y a ese pecado que Dios tenía que darle duro, Dios le dio duro. ¿Okay? 1, 2, 3, 4. Hasta que desbarató el pecado. Pero tú no lo sentiste, porque tu pecado estaba en medio de él, en tu mediador, en él. ¿Okay? Eso es un mediador. Evangelio, explosivo. Cuando lo necesiten. ¿Estamos? ¿Okay? Mediador. Juez. Un momentico. Amor, misericordia, profeta, maestro, Dios con nosotros, todo muy lindo, pero también es un juez. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. Hechos 10:42. Ahora, te voy a decir algo con esto. Esto lo aprendemos en la academia, a todos aquellos que van a estudiar la academia. ¿Okay? Él es un juez, es cierto, pero el Señor no está dando juicios a cada momento. El juicio va a ser una sola vez y para siempre. Por eso el juicio va a ser al final. Tú sabes que Juan capítulo 6 dice, nuestro Salvador dice, que Él no da juicio, que Él lo que ve al Padre hacer, eso Él hace. Si el Padre le dio todo el juicio al Hijo, quiere decir que el Padre no da juicio. Y si el Padre todavía no da juicio y el Hijo solo hace lo que ve el Padre, el Hijo tampoco da juicio. ¿Está entendiendo? Ok. Te lo voy a rebajar un poquito. El trabalenguas. ¿Okay? Jesucristo dijo: yo no hago nada por voluntad propia. Así como veo a mi Padre hacer, eso hago. ¿Okay? Después más adelante dice, ¿okay?, que el Padre todo juicio se lo dio al Hijo, para que el Hijo ejecute juicio. Por eso aquí dice que Él es el juez. ¿Correcto? Mas sin embargo, nuestro Salvador dice: si yo no veo a mi Padre hacer juicio y yo hago solamente lo que veo a mi Padre hacer, entonces yo tampoco hago juicio. ¿Me estás entendiendo ahora sí? ¿Ves? ¿Por qué? Porque el juicio es para el final. Por lo tanto, Él no anda enjuiciando a nadie, porque si lo estamos haciendo nosotros. ¿Ves? ¿Vamos? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿ok? Porque si no, aquí nos quedamos hasta las 12, ¿ok? Bueno, ¿ok? Así que la próxima semana seguiremos con los que nos faltan. No son muchos, pero los que nos faltan son muy poderosos. Lo importante de esta enseñanza es que tú puedas ver en cada uno de los nombres que le ponemos a nuestro Salvador, o que se les da en la palabra de Dios, cómo opera cada nombre de Él. Él opera en cada uno de sus atributos. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Él opera en cada uno de sus atributos, familia. Muéveme esto, por favor, Alejandro. Él se mueve en cada uno de sus atributos. Así como nosotros estudiamos que Él es Jehová Jireh, Jehová Rafa, ¿okay? Él también es un maestro, Él también es un profeta, Él también es tu Dios con nosotros, ¿okay? Él también es misericordia, ¿okay? Quiero que sepas que lo más importante de entender esto, ¿okay?, es que Él es para ti lo que tú necesites que Él sea. Ningún padre es capaz de hacer eso. Ningún padre.
Hay frustraciones. Mira, yo ahora como papá, hay cosas, hay momentos donde yo me frustro porque hay momentos en la vida de mi hija donde yo no puedo llegar. Por más que yo quiero, por más que yo anhelo llegar, no puedo llegar. Y no es porque mi hija no quiere que yo no llegue. Es porque hay cosas en su vida personales que ella todavía no sabe si abrirme la puerta o no abrírmela. Pero yo siempre le he dicho, no importa que tú no me abras esa puerta, mientras tú se la abras a él, ya eso es más que suficiente para mí. Porque yo sé que las mejores manos que ella va a estar son las manos de él. Ahora tú tienes 2 hijas y hay cosas que tus hijas no puedes acceder. ¿Te frustra o no te frustra? Porque uno las quiere ayudar, en ese amor uno quiere ayudarlas y uno se frustra porque uno no puede. Pero Él tiene acceso a todo en tu vida. Porque aunque no se lo digas y aunque no se lo confieses, Él lo sabe. Él sí puede ver lo que está pasando en lo más profundo de tu ser. ¿Por qué no ir a Él? ¿Por qué no buscarlo? ¿Por qué llenarnos de orgullo y pretender que no, yo voy a salir de esta situación, yo solo acomodé lugar? Cuando tienes un padre que está ahí anhelando que lo escuches para él decirte, ¿sabes qué, hija? ¿Sabes qué, hijo? Déjame, cógeme la mano. Yo te quiero guiar. Yo te quiero llevar por el camino que necesitas ir. Amén. Ponte de pie. Yo sé que hay veces es difícil soltarle las riendas de nuestra vida a nuestro Padre Celestial. Y sé que hay veces queremos, pero nos sentimos capaces. Pero quiero que sepas que no importa cuál es la condición o cuál es la situación o cómo está el momento. Si tú te arrodillas en tu cuarto, si tú derramas tu vida en Él, si tú le pides con todas las fuerzas de tu ser que Él dirija tu vida, te puedo asegurar que vas a sentir un aire fresco entrando en ti. Y ese aire fresco es Él, diciendo, yo voy a dirigir. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te amo. Y yo no te voy a dejar solo o sola en esta situación. Si estás enfermo, Él está ahí, Él es tu sanador. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, mi Rey. Tú eres mi Salvador. Tú eres nuestro Salvador. El mundo te llamó Salvador. Yeshua, Salvador, el que salva. Porque me salvaste a mí, porque nos salvaste a cada uno de nosotros. He tenido una lucha, Padre Celestial, por entregarte las riendas de mi vida. Pero quiero que sepas que hoy decido darte esa oportunidad que tanto me has pedido. Hoy te entrego las riendas de mi vida y me echo hacia atrás. Dejo que seas tú que la dirija. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero que tú seas realmente mi Señor, porque ya eres mi Salvador. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén.